Ahora vamos a dar la bienvenida a la abogada y licenciada en arte teatral, Termo Tello Tapia, quien nos presentará la conferencia Los derechos del autor en el Ecuador, una tarea pendiente. Termo Tello Tapia es abogado de los juzgados y tribunales de justicia de la República del Ecuador y licenciado de arte teatral por la Universidad de la SUAY, especialista superior en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar y maestrante en Derecho Penal por la misma institución. Actualmente se desempeña como director del estudio jurídico Tello y Asociados Asesores Profesionales, director general de Candilejas, productora cultural y como miembro de la Comisión de Defensa de Derechos Culturales de la Casa de Cultura Núcleo de la SUAY. Entre sus actividades también cuenta la asesoría y consultoría a diversas cooperativas a nivel nacional, así como la dirección y coordinación dentro de organizaciones relacionadas a artes escénicas. Doctor, adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos y todas. Agradeciendo a la universidad por la invitación y por la oportunidad pues, de poder compartir con nuestro ejercicio profesional, pues nos hemos llevado a cabo y tratando de unir estas dos ramas bastante distantes como el arte y el derecho, ¿no? Que no se llevan mucho en muchos aspectos, tienen roces y tienen problemas constantemente. Eh, en esta situación, pues para iniciar la charla, pues como he mencionado, el arte y el derecho, las creaciones artísticas con el derecho, pues no son las mejor llevadas en esta interacción. El derecho, por lo general, tiene la naturaleza, pues, de restringir y de establecer normas, establecer reglas a los cuales tenemos que acoplarnos y tenemos que establecernos. Y por otro lado, la creación artística en general, pues busca una libertad, siempre está pendiente con esta situación de ser libre, lineamientos más que los de su propia materia o de su propia rama, ¿no? Entonces, empezando por ahí ya en y las expresiones artísticas, que no existe como que esta sana entendimiento. Ahora, en cuanto a los derechos del autor, en el Ecuador, pues debemos primero partir estableciendo qué son los derechos de autor. Los derechos de autor son aquellos derechos de los creadores o que los creadores tienen sobre sus obras, sean estas literarias o artísticas, eh, cualquiera que sea su rama, ¿sí? Pero el derecho en sí no está sobre la idea, sino sobre la creación. Entonces es importante tener en cuenta que lo que se va a proteger es la creación, lo que se ha logrado después del trabajo creativo del artista y que se ha plasmado, sea en un texto, sea en un libro, sea en música, en pintura, etcétera. Cualquiera que sea la expresión artística, será esto lo que está protegido y no la idea en sí. ¿Por qué? Porque es absolutamente difícil proteger ideas o conceptos más abstractos en los cuales nosotros no podamos fijar lineamientos o en cuales el derecho no puede establecer o generar una esfera de protección hacia otras personas. ¿Sí? Partiendo de este punto, es importante tener en cuenta también que en el Ecuador los derechos de autor han tenido precisamente esta separación de la regulación, de la protección legal desde su comienzo. La informalidad en nuestro país ha sido pan de cada día en cuanto a los autores, de los trabajadores del arte, y mucho más en cuanto a la protección de la creación de obras. Tanto es así que en nuestro país las obras y las creaciones artísticas pues se han visto siempre supeditadas a ver quién es el en el caso de la música, quién es el que canta o quién es el que lo interpreta, y más no quién es el que lo registra. Los registros
compaginando con esto, los registros de estas canciones o de estas creaciones musicales o artísticas en nuestro país se han venido dando en distintos aspectos o en distintas instituciones tanto gubernamentales como privadas. Tal es el ejemplo que podemos dar en el campo, en el sector de la música, con el tema de SAICE, que es una organización de carácter privado que regula la autoría de las letras y la autoría de las canciones. De igual, asimismo, por otro lado, tenemos ahora el SENADI, que es la Secretaría estatal que nos permite o que brinda esta protección de registro a las instituciones. Entonces, partiendo desde ahí, ya encontramos este conflicto entre cómo proteger las creaciones y dónde proteger las creaciones. ¿Quién es el ente específico? ¿Cuál es el ente encargado y obligado a hacer esto? En principio, entendemos que privadamente estarán todas las organizaciones y todas las asociaciones creadas y reguladas en el Ecuador. SENADI, que es la secretaría que nos brinda esta protección y nos brinda este servicio. En función de esta naturaleza, pues podemos decir que en el Ecuador, actualmente, la ley que nos regula el Código de Ingenios, conocido así coloquialmente como Código de Ingenios, es regular todas aquellas creaciones y todas aquellas invenciones que tengan los ecuatorianos. Ahora, ¿qué pasa con este Código de Ingenios? El Código de Ingenios recién fue aprobado en el año 2016, es decir, hace 4 años recién en el país tenemos una regulación adecuada y correcta en función de nuestras creaciones y para proteger todas. Antes del Código de Ingenios, el Ecuador había suscrito algunos tratados internacionales que en nuestro país tienen validez, como el Tratado de Beijing, el Tratado de Roma, entre otros, que protegían que protegen los derechos de autor, o que protegen al autor en cuanto a sus creaciones. Pero todo esto, como habíamos mencionado, se veía disperso por la falta de organización y por la falta de estructuración del órgano regulador. Antes del SENADI estaba el IEPI. En el IEPI lo que hacía es igualmente regular y tratar de registrar todas las obras o las creaciones, y esto se hacía en colaboración con otras entidades internacionales, en este caso con la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. ¿Sí? Todas estas situaciones y todas estas divergencias pues van creando esta deuda histórica que el país y la legislación tiene con los derechos de autor. Otro de los aspectos que es importante analizar en función de estos derechos de autor y por qué no se han regulado de manera correcta es por la falta de legislación interna que tenemos en relación a las artes y a la cultura. Las artes y la cultura en el Ecuador, desafortunadamente, pues se han visto soslayadas por otros intereses, los cuales no llevan o no llegan de una manera correcta a sostenernos a nosotros. Dentro de la página, yendo un poco a estadísticas, dentro de la página web del SENADI existen innumerables registros en los cuales los derechos de autor, pues se dice que en este año aproximadamente se han registrado 357 obras. Teniendo en cuenta la pandemia, e inclusive para para otros países o para comparación con otras entidades a nivel internacional, el registro de obras en el Ecuador y la protección a los autores es mínima. Y esto también se viene dado por otra situación, que es el desconocimiento de la norma por parte de los creadores. El desconocimiento de la norma en función de que no sabemos cómo hacer nuestro registro y cómo proteger nuestras obras. Entonces, primero, hay una falencia en el sistema estatal por no generar estructuras claras. Segundo, encontramos falencias en la estructura legislativa
ya que no tenemos la posibilidad o los insumos para brindar esta protección necesaria. Y tercero, encontramos este desconocimiento absoluto por parte de los creadores y de los artistas de la norma, de la ley y de todas aquellas prerrogativas que nos pueden proteger y nos pueden beneficiar en algún momento. Esto viene arraigado o llevado de la mano, puesto de la informalidad en la que nosotros como artistas trabajamos, puesto que en función de estas situaciones no encontramos dónde y cómo hacer. Con todos estos ejes de problemas diferentes que tenemos en el Ecuador en cuanto al reconocimiento y al establecimiento de los derechos de autor, pues nos encontramos con otro más grande, que es la burocratización de estos derechos de autor. ¿Por qué la burocratización? Porque necesitamos llevar a cabo un sinnúmero de tareas o un sinnúmero de requisitos para que se lleguen a hacer para que se llegue a respetar o se llegue a registrar los derechos de autor. En función de esto, pues se hace, los que conocen ya no quieren hacerlo porque es muy engorroso y se vuelve un proceso sumamente costoso a sabiendas de que tienen que movilizarse, tienen que pagar las impresiones, tienen que pagarse un montón de insumos. Si bien la tasa que actualmente se maneja es de $12, pero esa tasa barata o económica, de alguna manera, no compensa el resto de requisitos que debemos llevar a cabo para poder protegernos a nosotros. Ahora, siguiendo con la línea, pues debemos entender que los derechos de autor, pues necesariamente van a ser y van a ser del titular, de la persona que creó la obra, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos que entender dos cosas también y tener claras dos situaciones. Que dentro de la titularidad de los derechos del autor existen dos ramas que se abren o se bifurcan en dos situaciones. La primera, que son los derechos morales, que son todos aquellos derechos y reconocimientos de la titularidad de la obra y de la creación. Y estos derechos serán propios e inalienables a la persona. De igual manera, no tendrán duración en el tiempo, pues estos derechos deberán ser reconocidos hasta el fin de la obra, hasta el momento que se acabe la obra de existir, no que deje de existir el autor. Así pues, tenemos grandes ejemplos de obras extraordinarias y famosas y creadores internacionalmente reconocidos. Para poner un ejemplo, está Neruda, que ya obviamente los libros siempre serán reconocidos para él. Está Shakespeare, que obviamente ya está fallecido. Está Lorca, que también tiene muchas obras y las cuales siempre serán reconocidas como de Lorca. No podrán ser reconocidas como de otra persona por más que pase el tiempo. Entonces, esos derechos morales son inherentes al autor de las obras. Luego de esto viene un tema que son los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales, pues son los derechos de explotación, que también se llaman así, que es la parte económica. Cuando un autor o cuando un creador hace una obra, está en la posibilidad de ceder o de vender estos derechos. Principalmente se vende a editoriales o se vende a gestores que lo que hacen es producir obras, producir textos, producir ya objetos para que se vendan. Pero dentro de este derecho patrimonial que se puede ceder o que puede ser del mismo autor, tenemos que entender que siempre se van a estar los derechos morales sobre estos patrimoniales. Ahora bien, nosotros tenemos que en el Ecuador está el régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de cual el Ecuador es suscriptor y este Acuerdo de Cartagena pues se encuentra totalmente válido. Este acuerdo lo que hace es darnos los lineamientos básicos de los derechos de autor y de la autoría. Entonces, se entiende como autor a todo aquel creador de una obra o de una obra artística o intelectual en el campo y que esté obviamente plasmada en un soporte, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de plasmarla en un soporte? Porque si no está plasmada en un soporte, como había mencionado al inicio, no se puede proteger la idea como tal, ¿sí? Tiene que estar plasmada en un soporte. Y en esa función es cuando se registra. Ahora,
En el artículo 11 de este acuerdo de Cartagena, nosotros encontramos lo siguiente, que el autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, como habíamos mencionado. Eso es fundamental para entender que toda persona que tenga o que haya creado una obra de cualquier rama artística, pues deberá conservar su autoría y no se le podrá quitar. Entonces, no se podrá vender la titularidad de la obra, es decir, yo no podré vender de manera legal, claro está, un texto de mi autoría para que pongan con el nombre de otro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo mando a hacer un texto o qué pasa cuando yo pido que me den haciendo un texto en función de mis necesidades propias, ¿no? Lo que sucede ahí es que entra a una situación de coautoría, de copropiedad o de titularidad de la imagen. Entonces, en estos derechos hay que tener mucho cuidado siempre. ¿Por qué? Porque no nos pueden quitar precisamente, como habíamos mencionado, esta autoría o este derecho. Si revisamos el texto que tienen en pantalla ustedes, los derechos del autor precisamente puede estar en conservar la obra inédita o divulgarla. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor no quiere difundir su obra, no quiere publicarla, pues en el fondo nadie lo puede hacer. En el fondo nadie lo puede hacer. Si por ahí se logra o se llega alguna persona malintencionada o bien intencionada a divulgar una obra sin el consentimiento del artista o del creador, pues este tendrá todos los medios legales para reclamar los derechos que tenga sobre esta situación. Y obviamente la persona que haya hecho esto también tendrá la obligación de resarcir los daños realizados e inclusive puede caer en cometimiento de ciertos delitos, ¿sí? También tenemos la remitificación de la paternidad de la obra, que precisamente es esto de que no se le puede quitar este derecho sobre las creaciones y sobre la obra en sí que él tiene por haberla creado, ¿sí? Finalmente, pues, y es importante esto de que se puede poner en cualquier momento a la deformación, mutilación o modificación. ¿A qué va esto y a qué va a proteger esta situación? Como nosotros tenemos, como los artistas tienen esta situación de manejar obras o de crear, de generar, de ir modificando en función de sus necesidades, sobre todo a las obras teatrales. ¿Qué pretendemos con esto? Es de que si el autor de la obra no quiere mostrar o no quiere tener una línea política, para poner un ejemplo, él tendrá la posibilidad de impedir que aquella persona que esté haciéndolo lo haga. También tiene la posibilidad el autor de la obra en evitar que sus textos sean mutilados para las publicaciones. Como habíamos mencionado, las obras pueden ser vendidas a editoriales o a personas que busquen generar estas publicaciones. Y estas personas tendrán la obligación de respetar el texto original o la creación original tal cual el autor la ha hecho, ¿sí? Para que no se vean inmiscuidos en problemas. Ahora, como habíamos mencionado, los derechos de autor, pues si bien los derechos morales son para toda la vida, los derechos de reconocimiento, hay otro tipo de derechos, como los de explotación y los de publicación, que esos, por ciertas situaciones legales y de la naturaleza de explotación, no pueden protegerse toda la vida. Pero es importante tener en cuenta que nosotros, como Ecuador, y en suscripción de varios tratados internacionales, especialmente el Convenio de Berna, establece que en esta situación la obra tendrá la protección durante toda la vida del autor de explotación y de publicación, difusión, y sobre esto tendrá 50 años más después de la muerte. Es decir, cuando el autor fallezca, su obra no podrá ser publicada, divulgada o explotada libremente por nadie hasta 50 años después de que él haya fallecido. ¿Sí? En nuestro caso, la ley de propiedad intelectual en el Ecuador, ley de propiedad intelectual que ya no está vigente, sino que fue reemplazada por el Código de Ingenios, le brindaba 70 años, es decir, 20 años más. Ahora, el conflicto entre las leyes internacional, en el campo internacional y nacional, pues se va a tener que resolver en tribunales
o simplemente las normativas nacionales que no sigan los lineamientos internacionales, pues tendrán que restringirse o tendrán que basarse en lo que dice la norma internacional. Eso en función a lo que trata, a lo que puedo comentarles respecto de la protección y dentro de los derechos de propiedad intelectual, entendiendo que todavía existe un largo camino por parte de la legislación ecuatoriana, de las autoridades ecuatorianas en legislar en función del beneficio del artista, del beneficio del autor, ¿sí? Y de preocuparnos un poquito más en el sector cultural y en la normativa que regula el sector cultural y no verla simplemente como un hobby o como una situación informal, que es lo que nos ha pasado. Y nos pasa a todos los que nos hemos dedicado al tema artístico o cultural en algún momento de nuestras vidas. Eso es básicamente en general el derecho de autor y la situación y la dificultad en la que hay para respetar estas prerrogativas. Estimado Muchas Kevin, gracias. tenemos un par de preguntas para usted. Claro. La primera es, ¿cuál es, según su criterio, la dimensión ética de los derechos de autor? Complejo. El tema es, en función de la dimensión ética, los derechos de autor deberían respetarse y deberían ser respetados en todo momento y por todas las personas, ¿no? Desafortunadamente, al no tener una regulación correcta y no tener parámetros adecuados, pues son los más vulnerados, en realidad son los más irrespetados. Existen ejemplos grandísimos, muchísimos ejemplos en Ecuador de creaciones, al menos musicales, que han sido siempre irrespetadas, ¿no? Siempre alguien ve digamos, un boom musical, lo que hace es cogerlo y llevarlo a su repertorio y listo. Entonces te vulnera todos los derechos, rompe toda esta ética, este respeto, esta situación de noción de no vulnerar o no infringir, no crear daño al creador, ¿no? Y claro, de que cuando lo hago mío, también rompo y rompo parámetros y pongo más letras o menos letras o más estrofas y destrozo toda la creación original que hubo. Entonces rompe este sistema esta noción de ética en cuanto a estos derechos de autor. Muchas gracias por la respuesta. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los dilemas éticos a los que se pueden enfrentar los artistas en el contexto actual? Dilemas éticos. Bueno, primero, obviamente los artistas, pues, al tener una obra o tener la posibilidad de acceder a obras a nivel, ahora con el Internet de todo el mundo, pues, el primero es respetar la esencia misma de la obra como tal y después respetar la estructura de esta obra. ¿A qué voy con esto? Primero es la idea, ¿no? Esta idea, esta noción del creador y después es toda la estructura, lo que tengo yo dentro de esta base. ¿En qué punto yo dejo de respetar a este autor o en qué punto yo le falto a la creación como tal? Tenemos parámetros en las creaciones artísticas en las que decimos que si llevo a cabo con tantas modificaciones o con cierto número de modificaciones, pues tengo que citar a la persona como autor de la obra y que la obra está basada en otra obra. Y tengo también la situación en la que no quiero hacerlo, destrozo la obra y simplemente de una idea ajena y rompo todo eso. Ya, la siguiente pregunta es, ¿se puede formular un proyecto literario de forma segura con las actuales leyes y la no existencia de libertad de expresión en el país? Ahí tenemos dos aspectos. Primero, el proyecto literario sí se puede crear y se puede registrar de manera adecuada y proteger de manera adecuada con las leyes que tenemos y con los procedimientos que tenemos, sí, se los puede hacer. Ahora, yendo a la libertad de expresión, tomamos otro punto que no tiene tanto que ver con el derecho de autor, ¿no? El derecho de autor en sí es únicamente a la autoría de la obra. La libertad de expresión, y entiendo así la pregunta,
¿Cómo me pueden limitar a mí con con la normativa que está en cuanto a la libertad de expresión actual en el país? Vamos a entrar en un punto de hacia dónde voy a ir y quiénes pueden limitar. Entonces, si yo voy a atacar a un gobierno de turno, tal vez sí me vayan a limitar con la ley de educación, con la ley de comunicación o con la normativa vigente, pero si voy a hacer o evidenciar un problema, no me podrán de ninguna manera callar. Ahora, la ley y la creación en temas de propiedad intelectual no tiene nada que ver con la normativa en cuanto a comunicación o con la libertad de expresión. La libertad de expresión está garantizada en nuestra Constitución y en tratados internacionales. Pues yo tengo total libertad de expresión en función de mis creaciones. En otra parte comunicativa y ya de difusión, ahí sí, tal vez podré ser censurado dependiendo en dónde y cómo lo haga. Pero la creación no tiene limitaciones para nada. Ya, listo. Y la última pregunta dice, buenas tardes, ¿cómo se podría poner un precio para ceder los derechos patrimoniales a otra persona, derechos de una obra? Bueno, en cuanto a poner precios, ya es complejo en el tema artístico. Primero, lo que nos basamos siempre es en el tiempo que me tomó, cuáles son mis capacidades, mis cualidades, qué es lo que yo hice para hacer esta creación, qué parámetros están dentro de esta creación, cuánto dura esta creación y qué proyección también tengo, ¿no? Porque para yo vender mi obra y mi creación artística o ceder mis derechos económicos, patrimoniales, también tengo que analizar una cosa, dónde van a ser vendidos o dónde van a ser exhibidos estas obras para saber cuánto me puede costar. Ejemplo, si yo voy a vender una obra teatral, para ponerles un ejemplo, una obra teatral que va a ser expuesta únicamente en la ciudad de Quito y no va a salir de la ciudad de Quito, entonces tendré también que tener una noción cuál es la proyección porque yo puedo poner límites a lo que vendo, ¿no es cierto? Si yo vendo mis derechos patrimoniales, digo, vendo todos, o vendo la mitad, los restrinjo, o vendo solo para un sector o solo para un campo. Entonces, en función de eso, tenemos que pensar y proyectar a la titularidad o al derecho este patrimonial o económico, derecho de explotación. ¿Sí? Esos son los parámetros en general más o menos que se deben tomar en cuenta antes de establecer o antes de ceder mis derechos patrimoniales, entendiendo de que como son derechos patrimoniales y es acuerdo entre privados, mientras no esté prohibido por la ley, todo lo podrán hacer. Es decir, podrán vender un 10%, un 50%, el 100% y no habrá ningún problema. ¿Sí? Mientras no se ponga la ley, están en libertad de negociación. Muchísimas gracias por la respuesta y por su participación.